Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, porque tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos en vilo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y sobre todo, a los fans de dos de las estrellas turcas más queridas, a Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya. El título lo dice todo, ¿verdad? Volvió el amor, Atay busca reconquistar a Serini. ¡Sorpresa! Sí, así como lo leen. Después de un tiempo parece que la llama entre estos dos ídolos podría estar volviendo a encenderse, o al menos, eso es lo que los rumores y las señales nos sugieren. Vamos a explorar qué está pasando, qué pistas nos llevan a pensar esto y, por supuesto, vamos a debatir si esta reconciliación es posible y qué significaría para sus carreras y para nosotros, sus seguidores. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de especulaciones románticas, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo encarecidamente a que le den ese hermoso botón de suscripción a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, debates y exclusivas sobre el mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿qué es lo que nos hace pensar que Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya están en medio de una posible reconciliación? Bueno, la primera pista, y quizás la más significativa, son las recientes apariciones públicas de Atay. Hemos visto cómo ha estado haciendo un esfuerzo concertado por acercarse a Serini. No se trata solo de un saludo casual, sino de gestos más elaborados y públicos. Por ejemplo, las recientes exclusivas que han circulado en varios medios turcos, y que por supuesto, nosotros hemos estado siguiendo de cerca, muestran a Atay en eventos donde sabía que estaría Serini, e incluso intentando interactuar con ella. No es un secreto que su relación en el pasado fue intensa y muy comentada. Fueron una de las parejas favoritas de Turquía, y su separación dejó a muchos con la esperanza de un posible reencuentro. Y ahora, parece que esa esperanza podría estar más cerca que nunca. Otra cosa que llama la atención son los sutiles guiños en las redes sociales. Si bien ninguno de los dos es excesivamente activo compartiendo detalles de su vida privada, los seguidores más perspicaces han notado que a veces comentan o dan me gusta a publicaciones del otro. No es una avalancha, pero son gestos que en el mundo de las celebridades, donde cada interacción es analizada, pueden ser muy reveladores. Un me gusta de Atay a una foto reciente de Serini, o un comentario discreto en una de sus historias, pueden ser interpretados como un intento de llamar su atención, de demostrar que sigue presente en su vida, a pesar de las circunstancias. Y no olvidemos que ambos son actores acostumbrados a interpretar roles, pero cuando se trata de sentimientos reales, las líneas pueden volverse borrosas. Ahora hablemos de los detalles que han surgido sobre el cómo y el porqué de este aparente intento de reconquista. Los rumores sugieren que Atay ha estado intentando comunicarse con Serini de manera más directa, enviando mensajes, llamándola e incluso buscando oportunidades para encontrarse cara a cara. Se dice que él ha estado reflexionando mucho sobre su relación pasada, y que se ha dado cuenta de lo que perdió. En el mundo del espectáculo, donde las agendas están siempre apretadas y las presiones son enormes, a veces las relaciones se deterioran por falta de tiempo o malentendidos. Parece que Atay está decidido a demostrarle a Serini que ha aprendido de los errores pasados y que está dispuesto a poner de su parte para que las cosas funcionen esta vez. Y aquí viene la sorpresa del título. Lo que hace esta situación particularmente intrigante es que muchos pensábamos que la puerta estaba cerrada. Ambas estrellas han tenido sus vidas y sus proyectos por separado desde su ruptura. Serini, en particular, ha tenido un éxito rotundo con sus últimos trabajos, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Atay, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, pero quizás ha estado buscando ese algo más en su vida personal. La idea de que él esté haciendo este esfuerzo ahora, cuando ambos están en la cima de sus carreras, añade una capa de complejidad y romanticismo a la historia. ¿Está buscando estabilidad en su vida personal para complementar su éxito profesional? ¿O es simplemente el destino jugándoles una mala pasada? También es importante considerar la perspectiva de Serini. ¿Cómo está reaccionando ella ante estos intentos de Atay? Los informes sugieren que ella ha sido más reservada y cautelosa. Es natural después de una ruptura ser un poco escéptica. Sin embargo, hay quienes afirman que a pesar de su cautela, no ha cerrado completamente la puerta. Quizás los gestos
Os de Atay están logrando ablandar un poco su postura. Es posible que ella también tenga sentimientos persistentes, pero necesite ver pruebas concretas de que Atay ha cambiado y que está realmente comprometido. La bola es ahora mismo en su cancha, y su reacción será crucial para determinar el futuro de esta posible reconciliación. Los medios de comunicación turcos están, por supuesto, cubriendo esta historia con mucho entusiasmo. Cada avistamiento, cada detalle, es analizado hasta el extremo. Y nosotros, como fans, nos dejamos llevar por esa ola de especulación. ¿Son solo rumores o hay algo de verdad en todo esto? Lo que es innegable es que la posibilidad de que Atay y Serenei vuelvan a estar juntos ha capturado la imaginación del público. Son una pareja icónica, y la idea de que superen sus diferencias y le den una segunda oportunidad a su amor es muy atractiva. Ahora, pensemos en las implicaciones de esto. Si Atay y Serenei realmente regresan, ¿cómo afectará esto a sus carreras? Por un lado, podría generar un interés aún mayor en sus proyectos individuales y conjuntos. Una reconciliación pública de dos estrellas de este calibre siempre atrae mucha atención. Podría ser un impulso increíble para su popularidad. Por otro lado, también podría significar una mayor presión. Si la relación vuelve a fracasar, el escrutinio será aún más intenso. Tendrán que ser muy cuidadosos y manejar su vida privada con mucha discreción. Y una pregunta que muchos se hacen, ¿qué pasó realmente en su ruptura original? Aunque nunca se revelaron los detalles específicos, las rupturas de parejas tan famosas suelen ser complejas. A veces son malentendidos, a veces son diferencias irreconciliables y a veces simplemente las circunstancias de la vida separan a las personas. Si Atay está intentando reconquistarla, es probable que haya reflexionado profundamente sobre lo que salió mal y esté preparado para corregirlo. Hemos visto a Atay en entrevistas recientes, y aunque no ha hablado directamente de Serenei, sí ha mencionado la importancia de las relaciones y la búsqueda de la felicidad personal. Estos comentarios, unidos a sus acciones, alimentan la esperanza de que esté buscando un compromiso más profundo. Y Serenei, siempre elegante y reservada, ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida sentimental, lo que solo aumenta el misterio. En resumen, la noticia de que Atay Ulusoy está intentando reconquistar a Serenei Sarkaya no es solo un rumor pasajero, sino un cúmulo de señales, gestos y especulaciones que apuntan a un posible reencuentro. Desde sus apariciones públicas hasta los sutiles movimientos en redes sociales, pasando por los informes de sus esfuerzos por comunicarse, todo sugiere que el amor, o al menos el deseo de volver a intentarlo, podría estar resurgiendo entre ellos. La sorpresa radica en la audacia del movimiento de Atay y en la incógnita de la reacción de Serenei. Es una historia que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados, dos grandes estrellas, un pasado compartido y la posibilidad de un futuro juntos. Y eso es todo por el vídeo de hoy, amigos. Hemos explorado en profundidad el tema del posible regreso de Atay y Serenei, analizando las pistas, los rumores y las implicaciones. La verdad es que al final del día, solo ellos dos sabrán qué está pasando realmente. Pero mientras tanto nos encanta especular, nos encanta fantasear con estas historias de amor de celebridades que nos recuerdan que incluso en medio del brillo y el glamour, los sentimientos humanos son lo que realmente importa. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Atay y Serenei deberían darse una segunda oportunidad? ¿Piensan que esta vez podría funcionar? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de estas dos estrellas turcas. Y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse, y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de nuestro contenido. Gracias de corazón por acompañarme en esta charla. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.